Amén. Amén. Dios les bendiga grandemente. Amén, hermanos. así sea, Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 3. Vamos a continuar con el encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Así que vamos a continuar con eso. Amén. Con la ayuda del Señor. Y el tema para el día de hoy, hermano, yo pienso que para mí, no sé para ustedes, pero para mí este es como el texto más que he amado, como por así decirlo, toda mi vida, hermano. Uno ama toda la palabra, pero este es un texto que a uno le llama la atención. El tema para el día de hoy es: porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Amén, Amén. Señor. Oh, gloria a Dios. San Juan capítulo 3, versículo 14, entonces le daremos lectura en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. 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 Vamos a orar, Señor amado, estamos delante de su presencia, dándole gracias, Señor. Una vez más, Señor amado, su palabra, Señora, viene a alimentarnos, Señor, viene a Amén. revelarnos Sí, sus Señor, misterios, sus amén. secretos, Padre. Gracias, Señor amado, Gracias, porque podemos Jesucristo. estar estudiando, Señor amado, minuciosamente, por así decirlo, Sí, Señor Señor, amado, amén. las obras, Señor, que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí, Amén, Señor, sí, en la Señor. tierra, Señor. Cómo es que vino, Señor, a predicar, Señor, Sí, el Jesucristo, evangelio amado. del reino de los cielos, Padre. Amén. Qué importancia, Señor, es para nosotros recibir revelación, Señor, Amén. de toda su palabra, Padre. Oh, Señor, gracias por todo. Amén. Ahora le suplicamos que usted nos bendiga y nos revele, Señor, sus misterios en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Y amén. amén. Dios Gracias, les bendiga. Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Amén, Señor. Entonces el tema para el día de hoy es: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora hay que entender, hermanos, que esta conversación, que lo que acabamos de leer, sigue la conversación entre nuestro Señor Jesucristo y Nicodemo. Amén. Entonces yo me sorprendí, hermano, que ese porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí estaba nuestro Señor hablando con Nicodemo. Le estaba revelando, en el fondo, le estaba abriendo los 7 sellos a Nicodemo. Así Le es, estaba amén. revelando todos los misterios. Entonces Nicodemo, hermano, sin duda para mí un predestinado, hermano. Amén. Sí, Señor, amén. Nuestro Señor no iba a gastar palabras con un impío, hermano. Amén. Sí, Así es Señor. que podemos testificar, hermano, y después vamos a ver también al final una cita donde Nicodemo, delante de los fariseos, defiende a nuestro Señor y los fariseos lo reprenden a él, po. Entonces, a medida que uno va estudiando, hermano, la palabra de Dios nos va clarificando muchas cosas, hermano. Así es, Amén. Señor, amén. Entonces, qué tremenda revelación, hermano, es la que nuestro Señor Jesucristo le está revelando ahí en ese encuentro nocturno a Nicodemo. Amén. La semana pasada vimos que el nombre Nicodemo, hermano, nos representaba a nosotros, Amén. porque su nombre significa
vencedor sobre las personas. Amén. Y fíjese que nosotros, hermanos, en esta noche estamos venciendo, ¿se da cuenta? Amén. Nosotros estamos venciendo en este tiempo del fin, amén. Así es, Señor. Entonces, gracias a Dios por ello, hermano. Nuestro Señor entonces está aquí revelando, hermano, a Nicodemo, hermano, uno de los principales del Sanedrín, lo que es la vida eterna, lo que es Así el es, reino de Señor, los amén. cielos, amén. Amén. Yo diría que la gran mayoría de las personas, fíjese que del mundo, estoy hablando de todo el mundo, de todas las personas, yo diría que la gran mayoría de las personas no cree en la vida eterna, simplemente, hermanos, porque la vida eterna no es para ellos. Correcto, Amén. sí, Señor, amén. Amén. Ahora, aquí hay sí, un gran problema, porque yo diré algo, hermano. Fíjese que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, fíjese que Nicodemo, él representando por así decirlo, al Sanedrín, o representando a ese grupo de ministros, ¿cierto?, de hombres sabios, bueno, viene Nicodemo, hermano, preguntándose en su corazón, en su alma, si era parte de la vida eterna o no, hermano. De hecho, esa duda, como lo vimos la semana pasada, la llevaba Nicodemo. De hecho, la Biblia, cuando nosotros leímos San Juan capítulo 2, recuerde que la Biblia dice que él no se fiaba de ellos porque ellos no creían. Así En es, sus corazones amén. ellos no creían lo que él decía. Así es. Pero, y la Biblia dice porque él, ¿cierto?, conocía, dice, sus corazones. Amén. Entonces, él con el don de discernimiento que él tenía, porque obviamente era Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces, cuando Sí, Nicodemo, Señor. ¿cierto?, se acercó y Nicodemo le dijo, sabemos que viene de Dios por las obras que tú haces, ¿cierto? Sí, Entonces, amén. Nicodemo estaba hablando de que había hablado con un grupo de personas diciendo, oye, lo que él está haciendo no lo hace cualquier hombre, o sea, Amén. tiene que estar Dios en el negocio para todo lo que él está haciendo. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando Nicodemo le dice eso, inmediatamente lo interrumpe, ¿cierto? Y le dice, Nicodemo debe nacer de nuevo. Así es. Entonces, yo creo que Nicodemo tiene que haber quedado asombrado. ¿Cómo supo que yo necesito saber si soy parte del reino de los cielos o no lo soy? Al Señor, Amén. Entonces, Señor. fíjense que se cree que Nicodemo tiene que haber tenido en este encuentro cerca de 80, 90 años. Era un anciano ya. Así De es, hecho, amén. por eso es que él dice, como yo siendo ya un hombre anciano, un hombre viejo, ¿cierto? Amén. Voy a nuevamente a meterme en el vientre de mi madre. Entonces, bueno, yo pienso, hermano, que a la edad de los 80 años a lo mejor su mamá ya no estaba, pues, hermano. ¿Cierto? Sí. Entonces es muy probable que haya ocurrido eso. Pero miren, es interesante, hermano, que Nicodemo, hermano, representa a muchos creyentes, hermano, Amén. donde sí cree la palabra, pero no está seguro, hermano, de obtener la vida eterna, hermano. Amén. Sí, Señor. ¿Saben por qué? Porque el diablo, dice la Biblia, que es un engañador. Amén. Entonces el diablo, hermano, viene a susurrar al oído, pues, hermano. Entonces, por ejemplo, si un creyente le falló a Dios, ¿cierto? ¿Qué es lo que viene a hacer el diablo? A decirte tu actitud y te crees ser parte del reino de los cielos. Sí. Amén. Tu comportamiento y dices ser que eres parte de la novia o de la esposa del cordero. Entonces, la Biblia dice que el diablo, hermano, él es un engañador, él viene a susurrar, hermano, Amén. él es un acusador, él, Sí, amén, él vino Señor. a matar, vino a destruir, dice la Amén. Biblia. Entonces, la inseguridad del creyente sobre la vida eterna, hermano, es porque muchas veces, hermano, el creyente no entiende, hermano, que la fe viene por el oír. Así es, Señor, amén. ¿Me entiende? Sí, amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas personas, por así decirlo, hay muchos creyentes que solamente los días de culto, hermano, escuchan lo que es palabra de Dios. Amén. Y el resto de la semana no se alimenta, o el resto de la semana no ora, o el resto de la semana
no sigue, hermano, alimentándose de una u otra forma, aunque sea escuchando alabanza, hermano. Así es, amén. Entonces, es una realidad, hermano, porque en este último tiempo, hermano, está viniendo una frialdad Es verdad. en el Evangelio, Es verdad, hermano. Señor, amén. Fíjese que el día que se hizo un culto especial, hermano, fíjese que venían, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero habían 4 ministros, hermano, que estaban sentados. Y fíjese que cuando estaba predicando, hermano, entonces uno estaba como casi durmiendo, hermano. El otro estaba con una cara así como de soberbia, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos muestran, hermano, en el fondo, hermano, que ellos no vinieron a recibir palabra, pues, hermano. Así es, amén. Ellos vinieron, dijeron, voy a ir a acompañar, pero no voy a ir a alimentarme. Es lo mismo que le pasó al hermano Orajan, cuando decía, bueno, tú cuando vaya, acepta los milagros que él hace, ¿cierto? Si es que estás enfermo, sanidad, etc. Pero cuando él predique, no lo tomen ni en cuenta. Y eso ocurre, pues, hermano. Sí. Dígame usted, ¿acaso no ocurrió con Elías? Amén. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Acaso no ocurrió con Juan el Bautista, con el mismo nuestro Señor Jesucristo, hermano? Amén. Los fariseos, cuando él hablaba, cómo lo odiaban, dice la Biblia, cómo le tiritaban los dientes así, le rechinaban, ¿cierto? Lo odiaban cuando él predicaba la palabra, hermano. Amén. Entonces, esos espíritus no han cambiado, ¿eh? Amén. Esos espíritus no han Sí, muerto, Señor, hermano. amén. Entonces, cuando un creyente o una creyente, hermano, no se alimenta mucho por la palabra, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene poca revelación de la palabra, hermano. Amén. Es un creyente, claro que sí, pero con muy poca revelación, hermano. Amén. Entonces, cuando tiene poca revelación, entonces está en un, por así decirlo, en un caminar de inseguridad. Amén. Amén. Entonces, Nicodemo, hermano, él sí, hermano, él era un estudioso. Amén. Él sí que era un hombre que estudiaba la palabra, Así que es, se señor, alimentaba. Y yo también creo que él era un hombre temeroso, hermano. Amén. Entonces, él estaba preocupado en su interior, hermano. Él sentía esa necesidad. Necesito estar seguro de que si lo que estoy creyendo es correcto y esto me está llevando a vida eterna. Amén. Porque Señor. sin duda que él estudiaba, hermano, las profecías, lo que había pasado a Elías, lo que había pasado a Abraham, Moisés, cada uno de ellos. Y él se daba cuenta que el verdadero creyente estaba siendo perseguido, hermano. Amén. Los verdaderos creyentes estaban siendo acallados. Amén. Pero él estaba en la seguridad, pues, hermano, del Sanedrín. Él estaba al contrario. Yo pienso que él paseaba y muchos le daban la reverencia en son de respeto porque él era un maestro, hermano. Así Y es, eso es lo que amén. dice la Biblia, hermano. Amén. Entonces, aquí tenemos a un maestro en las Escrituras, Nicodemo, uno que vivía, por así decirlo, en seminarios, pues, hermano, en reuniones ministeriales, como hoy en día, Amén. en estudios sobre el Antiguo Testamento, sobre las profecías, hermano. Así es. Pero no, sus estudios, hermano, no le podían revelar, hermano, ni tampoco dar la seguridad de la vida eterna, hermano. Amén. Él era un hombre viejo, pero con inseguridad eterna. Así es, Señor, Y amén. qué triste es vivir de esa forma, hermano. Así es, Qué Señor. triste es vivir de esa manera, hermano. Pablo, fíjese que él nos explicó que qué es lo que es esperar confiadamente, hermano. Qué es lo que es estar pacientemente, pero confiando en la promesa. Amén. Así es, Amén. amén. Mire, fíjese que el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, un texto muy conocido, Así es, Señor, Pablo amén. dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, Amén. la convicción de lo que no se ve. Sí. Entonces, Pablo, hermano, él empieza a hablar de esa manera, como diciendo, aquel que está confiado en lo que dice la palabra de Dios, aunque no haya visto nada, hermano. Amén. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo también, cuando, cierto, sus discípulos no creían y uno de ellos era Tomás, ¿cierto? Amén. Entonces, bueno, si yo lo viera, yo quisiera tocar sus manos, tocar su costado, ver las cicatrices aquí, hermano, con la corona de espinas. Entonces no voy a creer mientras no vea eso. ¿Te das cuenta? Entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Bienaventurados son aquellos que no han visto Amén. y han creído. Amén. Gloria a Dios para siempre.
Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, yo creo, hermano, yo siempre he pensado, yo siempre he creído que por ahí es donde va, hermano, cuando el profeta dice lo siguiente, dice, bueno, dice, Dios escogió lo mejor para este tiempo del fin. Amén. Y uno empieza a decir, pero ¿cómo si nosotros somos tan débiles? ¿Cierto? Somos tantas cosas que hay en nosotros. Pero es que lo que pasa es que nosotros, hermanos, somos bienaventurados. Amén. Somos felices, somos dichosos, Amén. somos alegres, hermanos. Porque aunque no hemos visto, pero hemos creído, ¿se dan Amén. cuenta? Gloria a Dios. Tenemos Amén. tantas promesas, Sí, Señor, hermanos, amén. en su palabra, hermano. Y Amén. nosotros creemos a cada una de estas promesas, hermano. Amén, Señor. Entonces, bueno, nosotros entonces sabemos que lo que nuestro Señor Jesucristo prometió, hermano, aún hace 2000 años, eso es nuestro, Amén. eso es Amén. suyo, hermano, hermana. Amén, lo creo, Entonces, Padre, amén, aleluya. recordemos, Amén. nuestro Señor Jesucristo le está hablando a Nicodemo, un hombre criado y educado, hermano, ahí para el sacerdocio. Así es, amén. Amén. Entonces Nicodemo era parte de los grandes, por así decirlo, de los sabios del Sanedrín, pues hermano, amén. Pero Nicodemo, con toda su religión, con sus años de ir a la iglesia, con sus años de ministro, él tenía esa duda, hermano, en su corazón. Él no tenía la certeza de ser parte de la vida eterna. Y fíjense que a medida que nos hemos estado metiendo, hermano, en este estudio del Nuevo Testamento, hermano, nos dimos cuenta, hermano, que el mensaje principal en el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue hablar del reino de los cielos. Amén. Así es. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo le empieza a hablar del nuevo nacimiento. Amén. Amén. Le empieza a mostrar que para ser parte del reino de los cielos tenía que morir la vieja naturaleza. Así Y es. nacer, ¿cómo? Nacer en Cristo. Amén. Eso es el nuevo nacimiento, Correcto. nacer en Amén. Cristo. Amén. Amén. Amén, sí, Señor. Mire, un texto, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice lo siguiente, 2 de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, mire, de modo que si alguno está en Cristo, Amén. nueva criatura es. Eso significa nuevo nacimiento. Amén. Amén. Señor, amén. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son ellas nuevas. Amén. Amén. Señor. Entonces, cuando a usted le digan, ¿qué es el nuevo nacimiento? Bueno, el nuevo nacimiento es estar en Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo que aprendimos, hermano, allá en el mundo, lo que aprendimos allá en la denominación, hermano, lo que aprendimos allá, hermano, en esas escuelas bíblicas, teológicas, todo lo que se nos enseñó, hermano, Amén. todo eso, fíjese que estorba muchas veces nuestro caminar. Amén. Fíjese que la semana pasada me recuerdo que leí cuando Pablo dijo, todo eso que yo aprendí allá lo tengo por basura, dijo Amén. él. ¿Para qué? Para poder ver a Cristo, hermano. Amén. De repente usted dice eso, hermano, delante de otras personas. Es una falta de respeto, pues, hermano. Pero mire lo que está diciendo Pablo. Pablo, recuerde, él era un fariseo. Amén. Y él dice fariseo de fariseo. Así es, Y Señor. cuando nosotros estudiamos sobre quiénes eran los fariseos, hermano, más adelante yo tengo, por así decirlo, ya planificando hablar acerca de los fariseos, de los saduceos, de Amén. todos esos ismos que habían en aquel entonces, Amén. que son muy parecidos a los que hay hoy en día. Correcto, Fíjese. Amén. Señor, Oiga, amén. si los espíritus no mueren. Amén. Por eso que la palabra dice de Dios, dice, nada nuevo hay bajo el sol. Amén. Lo que fue ayer es hoy. Y lo que es hoy será mañana. Así es. Entonces, bueno, nos damos cuenta de que Pablo, hermano, cuando él dijo que todo, hermano, lo que aprendí allá en el pasado, todo eso que aprendí, hermano, en el Sanedrín, ¿cierto? Por mis grandes maestros, bueno, no tengo que dejarlo como basura. Amén. Oiga, cuando lo escucharon algunos tienen que haber Correcto, dicho, así es, Señor, pero amén. ¿cómo está ofendiendo a los grandes hombres sabios, a los grandes maestros? ¡Qué falta de respeto! Pero es que para poder ver a Cristo, hermano, Amén. tiene que haber un nuevo nacimiento, Amén. hermano. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Eso
Eso significa, cuando hay un nuevo nacimiento, Amén. significa que cuando usted ve a un niño, ese niño, hermano, recién empieza a caminar. Amén. Ese niño recién empieza a modular palabras. Ese niño, para él, todo le es nuevo. Amén. Y hoy en día, hermano, nos damos cuenta que el nuevo nacimiento es eso, hermano. Amén. Nuevas palabras, Amén. un nuevo caminar, hermano, Amén. una nueva senda. Jesucristo es lo principal en todos nosotros. Amén. Él es el blanco perfecto y Amén. todos los demás háganse a un lado, Amén. porque yo solamente miro a Jesucristo, hermano. Amén. Gloria a Dios para Amén. siempre. Yo creo que cuando Pablo empezó a hablar de esa forma, por eso es que hoy en día, fíjense que escuchando a los judíos, odian a Pablo, pues, hermano. Sí. Los judíos, los hebreos lo odian, lo detestan, hermano. Amén. Y bueno, y tengo que decir también que muchos pentecostales yo he escuchado Sí, Señor. que también lo detestan porque dicen es un odiador de mujeres. Lo que él dijo el otro día, yo estaba escuchando, hermano, no sé si hoy día o bueno, uno de estos días muy cercanos, había uno diciendo, hermano, que lo siguiente, decía, bueno, lo que Pablo estaba diciendo era solamente para aquella iglesia antigua, no para este tiempo del fin. Y yo me topé con un hermano bautista, hermano, que me dijo exactamente lo mismo. Sí, amén. Entonces yo le he contado a ustedes ese testimonio, hermano, donde él decía, no, pues hermano Germán, eso es para el tiempo pasado, no para el tiempo presente. Y entonces nos damos cuenta que así, hermano, mucha gente empieza a sacar palabras de la Biblia Amén. y a acomodar, hermano, la Biblia para ellos. Así es, amén. San Juan capítulo 3, versículo 10 dice la palabra de Dios, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto del nuevo nacimiento, Nicodemo? Así es. ¿Cómo es amén. posible? Tú que enseñas que tienes tantos años en el Evangelio, Correcto, no sí, sabes Señor, amén. nada de la vida eterna. Oh, Rey de Gloria. Gloria a Dios, oiga, pero ¿sabe qué? Nuestro Señor Jesucristo, hermano, Él vino, hermano, dice la Biblia, a buscar Amén. lo que se había perdido. Así es. Y entre eso estaba Nicodemo, mi hermano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo dijo, aunque duela, voy a Amén. tener que decirle en qué está fallando Nicodemo. Amén. Aunque Amén. le duela, Amén. yo no le voy a presentar un evangelio acomodado. No vine a perder tiempo. Mi Amén. evangelio solamente es un evangelio rápido, un Amén. evangelio que tengo que entregar la palabra inmediatamente. Amén. Amén. Entonces nuestro Señor le dijo a Nicodemo lo que estaba fallando, hermano. Gloria a Dios. Entonces nos vamos a dar cuenta, hermano, que nuestro Señor Jesucristo fue, pero al grano, hermano. Y no tan solo eso quedó para Él, sino que también fue aquí, hermano, para nosotros mismos, hermano. Amén. Amén. Gracias, Dice, Padre. Juan 3:11 dice, de cierto te digo. ¿Y se acuerdan lo que hablamos de lo que significa desierto, cierto? Amén. Significa yo soy el que puse el puño y letra de que esto es verdad. Amén. Lo que te voy a decir, yo lo hice, yo lo creé, por así decirlo. Amén. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. A ver, Nicodemo, hermano, venía representando sus ideales. Así es, Señor. Nicodemo venía representando su religión. Correcto. Nicodemo venía representando su doctrina, hermano. Amén. Nuestro Señor le dice, ni siquiera recibís nuestro testimonio, dice. Oh, Rey de Gloria. Sí, Señor. Amén. O sea, hermano, Amén. los que estaban ahí, hermano, los que estaban mirando cuando nuestro Señor, ¿cierto?, andaba evangelizando, ellos, hermano, rechazaban Así es. el Amén. testimonio, hermano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con los que estaban escuchando? En ellos empezó a crecer la incredulidad. Oh, Rey de Amén. Gloria. Sí, ¿Se da Señor. cuenta? La incredulidad, pese a ser un hombre religioso, fíjese que nuestro Señor Jesucristo le dice, a ti eso te impide creer, Correcto, Nicodemo. Padre. Amén. Amén. Oh, mi Amén. Cristo, aleluya. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Gloria a Así Dios. sea, Recordemos Señor, que amén. Nicodemo dijo, maestro, recordemos, sabemos que viene de Dios, ¿cierto? Pero aún así nuestro Señor Jesucristo lo enfrentó, Amén. porque en su corazón había incredulidad, hermano. Así es, Su Señor. confesión de fe era una confesión superficial Así es, en Señor. cuanto al ministerio de Jesucristo, hermano. Así Amén. es, Señor. Como amén. maestro enviado de Dios, hermano. Eso para nuestro Señor Jesucristo, cuando escuchó esas palabras, no significó nada para él. Amén.
oh, ellos saben que vengo de Dios. No, a nuestro Señor no le interesó cuando Nicodemo habló eso. Nicodemo estaba desnudo delante de la Amén, presencia Señor, de Dios. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Oh, Padre, amén. Juan 3, versículo 12 dice, sí, si os he dicho cosas terrenales, mire, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Así es, Señor. Amén. Así es. ¿Se da cuenta? Ahora recordemos un poco, eso sale en la palabra, hermano. Amén. Eso sale en la palabra de Dios, ¿cierto? Pablo empieza a decir, ¿cómo ustedes siendo bebés vamos a hablar cosas más profundas, ¿cierto? Amén. Y nuestro Señor Jesucristo se encuentra aquí con eso mismo, ¿se da Correcto, cuenta? sí, Señor. El problema real no era la falta de conocimiento, hermano, lo que tenía Nicodemo. Él era un hombre bien instruido, hermano, en las enseñanzas del Antiguo Testamento. Amén. Nicodemo no recibió la verdad que Jesús testificaba. ¿Por qué? Porque Nicodemo negaba creerlas. Oh, Rey de Gloria. Así es, Eso es Señor. lo que le está Amén. diciendo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nicodemo, aunque intelectualmente conocía que Jesús era un maestro enviado de Dios, no estaba dispuesto a aceptarlo como Dios. Oh, Rey de Gloria. Así es, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Porque Amén. si usted se da cuenta, los discípulos que dijeron, tú eres el Cristo. Mm. Y usted sabe que el Cristo era el enviado. Amén. Pero Nicodemo, ¿qué le dijo? Tú eres maestro. Amén. No le dijo, tú eres el Cristo. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué está haciendo? Nuestro Señor lo está desnudando, hermano. Correcto. Sí, Nuestro Señor. Señor le está Amén. diciendo en qué está fallando Así Nicodemo, es, Señor. hermano. Amén. ¿Se da cuenta? Así es, Entonces, Señor. nos damos cuenta que Nicodemo, hermano, tiene que empezar de a poco a reconocer, hermano, que él está en una total ignorancia espiritual, hermano. Así es, Señor. Amén. Amén. Él era un maestro, pero delante de Jesucristo, él se estaba encontrando ignorante espiritualmente. Señor. Amén. Y entonces Nicodemo necesitaba llegar a la luz de la salvación, hermano. Amén. Amén. Eso le faltaba a Nicodemo. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, mire, el versículo 14 dijo, y como Moisés Amén. levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, Nicodemo, nuestro Señor, mire, nuestro Señor empieza a hablarle a Nicodemo con palabras que él conocía. Sí, Amén. amén. Nicodemo era un conocedor de las Escrituras, Amén. ¿cierto? Pero ahora nuestro Señor Jesucristo le va a revelar a Nicodemo qué fue lo que pasó, pues, hermano. Amén. Nicodemo, entonces Jesús, para explicarle el camino hacia la vida eterna, le empezó a hablar de los días de Moisés. Amén. Veamos qué es lo que ocurrió. Se lo voy a leer. Números capítulo 21, versículo 5. Permiso. Número capítulo 21, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Amén. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ahora, si usted se da cuenta, ya el pueblo de Israel estaba siendo alimentado por maná. Correcto. Amén. Y ellos encontraban que ese pan no les servía a ellos, pues hermano. Ellos querían algo más contundente. Y Jehová habló entre el pueblo, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes Así es. que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Amén. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces nos damos cuenta, hermano, que Dios envió serpientes ardientes, dice, ¿cierto? Empezaron a picar y a matar por doquier. Entonces el pueblo, al ver que estaba muriendo mucha gente,
fueron donde Moisés y le pidieron perdón a él, le pidieron perdón a Dios. Y entonces el pueblo estaba arrepentido. ¿Por qué? Porque estaba muriendo. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora, ¿qué es lo que dijo Dios? Dios le dijo, bueno, haz una serpiente, ¿cierto? Una serpiente de bronce, ¿cierto? Colócala en un asta, ¿cierto? Y que cualquiera que fuese picado, mire esa serpiente. Ahora vamos a entender qué quiere decir todo esto, pues, hermano. Amén. Dice el versículo 9, dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Amén. Ahora, mire, ponga atención. ¿Qué es lo que dice la Biblia en el libro de Génesis? Que la serpiente fue y engañó, ¿cierto?, a Eva. Y eso trajo muerte. Amén. Amén. Y ahora Dios envía esta serpiente, ¿cierto? Y recordemos lo que ocurrió en el Génesis, ¿cierto? Es algo que Dios permitió. Amén. ¿Por qué? Porque era su plan de redención, hermano. Amén. Entonces, lo que está ocurriendo aquí con el pueblo, hermano, donde estaba Moisés, ¿cierto? Ellos, hermano, se fueron en contra del ungido, ¿cierto? Amén. Y se fueron en contra de Dios y ellos estaban alegando, no querían ellos vivir, hermano, como Dios quería que ellos viviesen. Tampoco Amén. ellos estaban dispuestos a ir a conquistar la tierra prometida, ¿cierto? Sino que ellos dijeron, mejor vámonos a Egipto. Amén. Entonces era un pueblo, hermano, que se estaba volviendo rebelde. Y entonces Dios envía esta serpiente. Y entonces cuando el pueblo se arrepiente, entonces usted sabe que Dios es un Dios perdonador, pues, hermano. Amén. Amén. Señor. Entonces Moisés hace una serpiente, ¿cierto? Ahora ponla en una asta alta, ¿cierto? Y entonces cuando ellos la vean, entonces ellos, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos no van a morir. Amén. Ahora, si usted se da cuenta, lo que está haciendo aquí, hermano, nuestro Señor Jesucristo, a Nicodemo lo está guiando, hermano, de esa serpiente, y entonces ahora va a empezar a apuntar la cruz del Calvario. Amén. Porque todo aquel que mira la cruz del Calvario tiene vida eterna. Amén. Gloria a Sí, Dios. Señor. Gloria a Dios para Amén. siempre. Amén. En los días de Moisés, Amén. ellos no morían. Y ahora con la cruz del Calvario tampoco hay muerte, sino que hay Amén. vida. Amén. Amén. Entonces, el Señor envió serpientes venenosas que infectaron el campamento, el Amén. juicio por la queja incesante del pueblo. Ellos se quejaban por todo, hermano, en su peregrinar, lo que hemos estudiado en ese libro. Amén. Amén. Entonces ellos que tenían sed alegaban, que tenían hambre alegaban, que tenían frío alegaban, que tenían calor alegaban, hermano, Así es. etcétera, etcétera. Entonces vinieron esas serpientes. Entonces Dios respondió a la petición de Moisés con una demostración de su gracia redentora, pues, hermano. Amén. Amén. Señor, Entonces le mostró Dios misericordia a ese pueblo rebelde. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera una réplica en bronce de una de esas serpientes. Amén, Y la Señor. levantara en un asta sobre el campamento. Y quienes habían sido mordidos eran sanados tan solo con mirarla, reconociendo qué cosa, su pecado. Amén. 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 Sí, amén. Entonces, lo que Jesús está haciendo, le está diciendo a Nicodemo es, para que tú puedas ser parte de la vida eterna, debes mirar el tipo, figura y sombra de lo que ocurrió allá con Moisés, Amén. pero ahora lo verdadero. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. La enseñanza de Jesús era que tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, mire lo que le dice, así era necesario Amén. que el Hijo del Hombre, ¿quién? Jesús, Amén. fuese levantado, o sea, fuese crucificado. ¿Para Amén. qué? Para que todos los creyentes lo viéramos. Amén. Amén, Amén. Señor. Entonces, San Juan capítulo 8, versículo 28, mire lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo ahí. San Juan 8, 28, Amén. mire lo que nuestro Señor Jesucristo habla, hermano. Dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado, mire, al Hijo del Hombre, ¿se da cuenta que está hablando del mismo, hermano? Así es, amén. O sea, ¿dónde lo iban a levantar? En la cruz, ¿se da cuenta? Amén. Entonces conoceréis que yo soy. ¿Quién es yo soy?
Es Dios mismo, por hermano. Amén. Es Dios mismo. Y que nada hago por mí mismo, Así es. sino que según me enseñó el Padre. Así lo hablo. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, nuestro Señor Jesucristo le está abriendo los ojos a ellos. Amén. Y solamente los que tienen Así es, Señor. revelación Amén. podrán ver Amén. lo que nuestro Señor Amén. Jesucristo está enseñando. Amén. Porque hoy en Amén. día, tanto en la denominación como en el mismo mensaje, Correcto. hay hombres y mujeres que dicen creer, pero que ya no están creyendo en Jesucristo. Amén. Oh, ¿Por qué? Porque esta es la edad de mayor engaño, hermano. Amén. Hoy Sí, en día hay Señor. muerte espiritual por doquier. Amén. El ángel de la muerte está pasando. Solamente Amén. los que tenemos el sello del Espíritu Aleluya. Santo, hermano, podremos tener vida eterna. Amén, Señor. Y el resto habrá muerte espiritual, Amén. hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios aleluya. para siempre. Oh, Gracias Padre. al Señor, hermano, que nosotros nos hemos aferrado a esta palabra, Amén. hermano. Amén, Gracias Señor. al Señor que nos hemos aferrado a la Biblia, hermano. Por eso es que el profeta, hermano, dijo, mi absoluto es la Biblia, Sí, mi amén. absoluto es la palabra. Amén. Entonces, Sí, cuando Señor. dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, enfatiza que la muerte de Cristo era parte del plan de Dios, pues hermano. Amén. ¿Para qué? Para la salvación. Entonces se da cuenta, le está revelando a Nicodemo ¿qué cosa? El camino. Amén. Nicodemo no tenía idea, hermano. Él pensaba que su religión lo podía salvar, pero ahora nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, no, sin sangre no hay remisión de pecado. Amén. Y uno de estos Sí, días, Señor. Nicodemo, tú vas a tener que mirar la cruz. Amén. Amén, sí, Y Señor. fíjese que Nicodemo estuvo ahí, pues hermano, contemplando la cruz. Aleluya. Amén, Señor. Gloria a Dios para Amén. siempre. Amén. Gloria a Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo tenía que morir, hermano. ¿Para qué? Amén. Para pagar por nuestros pecados. Amén. ¿Por qué? Porque la paga del pecado Amén. es muerte, pues hermano. Amén. Amén. Así es, Entonces Señor. Él tuvo que morir por nosotros. Por eso que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros alcanzamos, hermanos, vida eterna. Amén. Los muertos en Cristo ya, hermano, solamente duermen. Amén. Y uno de estos días la trompeta final y Amén. los muertos en Cristo despertarán, pues hermano. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. Gloria. Pero aquel que rechazó la cruz del Calvario, ¿qué va a pasar? Ellos seguirán en sus tumbas, oh, Amén. hermano. Señor, Gloria a amén, Dios para amén. Sí, mi siempre. Cristo, amén. Entonces, por ese motivo es que Dios envió a su Hijo al mundo, dice la Amén. Biblia. Así Amén. es, Señor, amén. Entonces los israelitas, hermanos, mordidos por aquella serpiente, no se curaban por realizar alguna obra ellos. No voy a ir, me mordió la serpiente, voy a ir a orar. No les servía, morían. Oh, bueno, pero si yo he sido un hombre que siempre he vivido bien con mis amistades, con mis vecinos, con mi familia, si no miraba esa serpiente, Amén. moría, hermano. Amén. Entonces, yo he sido siempre obediente. No. Tenía que ser obediente a la voz de Dios Amén. actual. Amén. Tienen que mirar esa serpiente de bronce. Aleluya. ¿Se da Así es, cuenta? Cristo, amén. Entonces, esa era la voz de Dios, pues hermano, amén, para ese momento. Entonces, esa es la razón de que hoy en día nosotros tenemos vida eterna, hermano. Cuando la sangre fue derramada en la cruz del Calvario, la vida vino a nosotros. Amén. Gloria a Dios para Amén. siempre. Gloria Nos a lavó, Dios. hermano, nos limpió y Amén. nos trajo Gloria a Dios. dentro de sí mismo. Amén. Nosotros antes estábamos fuera y ahora entramos, hermano. ¿Se Amén. recuerdan, hermano? Amén. Cuando predicamos la bienaventuranza, entonces estábamos fuera, pero ahora bienaventurados Gloria a sois. Dios. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Y el hecho de ser bienaventurados, somos herederos del reino de los cielos. Amén. Ahora somos hijos e hijas de Dios. Amén. De esto le estaba hablando Jesús a Nicodemo. ¿Se da Amén. cuenta? Amén. De la vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Un día, nuestro Señor Jesucristo, orando por nosotros, dijo lo siguiente. San Juan 17, versículo 3, dijo lo siguiente. Y esta es la vida eterna. Miren lo que está diciendo nuestro Señor. Y esta es la vida eterna. O sea, Él estaba hablando de la vida eterna. Él estaba hablando del reino de los cielos. Él estaba hablando en todo su ministerio del reino de los cielos, de la vida eterna, de todas estas cosas al verdadero creyente. Y ahora nuestro Señor va a revelar qué es lo que es la vida eterna. Amén. Dice, y esta es
la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Amén. Ahora usted sabe lo que es conocer, pues, hermano. Amén. Amén. Conocer no significa como, por ejemplo, no, si yo lo conozco de vista. No, Señor. No es eso, hermano. Cuando se habla de las cosas espirituales, conocer significa tener Amén. un compañerismo con Dios. Amén. Amén. Señor, amén. Entonces, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es conocer a Dios. Es cuando el hombre, por ejemplo, se casa con su esposa. La Biblia dice, y conoció a su mujer. Amén. Así es. Y amén. ella concibió un hijo. Amén. Amén. Eso es conocer. Amén. Amén. Entonces, conocer a Dios y conocer a Jesucristo, ese es el conocimiento que nos lleva, fíjese, a creer en su palabra. Amén. Amén. Por ejemplo, San Juan capítulo 3, versículo 15, mire lo que dice. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aparte de conocer a Dios, también hay que creer en Dios. Amén. Amén. Mire, le voy a leer, hermano, lo que dice en el mensaje, la palabra fue hecha carne. Aquí lo tengo. Mire, ponga atención porque aquí hay cosas muy interesantes. Dice, en el párrafo 233 del mensaje, la palabra fue hecha carne, dice, Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Usted sabe que eso sale en la Biblia. Amén. Entonces, dice, no el que va a la iglesia, no el que pone su nombre en el libro, no el que profetiza, no el que grita, no el que sana a los enfermos, no el que abre los ojos a los ciegos, no el que habla en lenguas, no el que profesa la religión, pero el que oye, dice, mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Oh, hermano, dice, que esa fe se ancle una vez en su corazón, hasta que esas palabras sean verdaderas delante de Dios. Entonces, cielos y tierra se sacudirán y pasarán, pero esta palabra eterna, este pensamiento que está en su corazón, que es expresado por Dios, no puede fallar. Así como las palabras de Isaías no podían fallar. Han pasado miles mirando esos milagros que fueron hechos, y sin embargo no pudieron creer, porque Isaías lo había expresado y dicho, ellos no lo creerán. ¿Se acuerdan que lo leí hace unos días? Amén. La palabra de Dios es eterna. En el principio, mire, era la palabra, ahora ponga atención, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Dios en el principio, allá, Él vio al mundo. Ahora, mire, ponga atención porque fíjese que hay, cuando yo he predicado sobre esto, a mí me han llamado y me han dicho, oiga, no, pero lo que usted dijo no está correcto, no está correcto. Y fíjese que yo lo predicaba así porque esa es mi revelación, pues, hermano. Amén. Amén. Y yo no lo había leído o no recuerdo haberlo leído, pero fíjese que aquí sale, pues, hermano. Mire, Dios en el principio, ya cuando Él vio al mundo, Él los vio a ustedes y a mí aquí en esta mañana. O sea, Él nos Gloria a vio Dios, que nos sí, íbamos a Señor. reunir hoy día, hermano. Amén. 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 Sí, Señor. Él vio a mi bebé sentado allá atrás. Él vio a cada persona hambrienta en India. Él vio a cada predicador en el púlpito. Él vio a cada hipócrita caminando. Amén. Él vio toda la cosa. La mente infinita de Dios lo vio previamente. Amén. Y Él dijo, ahora, para redimir esta raza caída, yo enviaré a mi Hijo, Cristo Jesús. Allí estaba la palabra. En el principio, antes que fuera una palabra,
tuvo que ser un pensamiento. Amén. Antes que fuese un pensamiento, fue un pensamiento que fue expresado en una palabra. Y la palabra llegó a ser materia y habitó entre nosotros. Aleluya. Amén. 10 millones de años quizás antes que el mundo fuese formado, el pensamiento de Dios, mire, vio su cuerpo tabernaculizado en carne para quitarle el aguijón a la muerte. ¡Wow! ¡Cuán eterna es la palabra de Dios! ¡Oh! Tiempos cambiarán, años vendrán y se irán, eones de tiempo pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Ahí lo tienen. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, vemos que el plan de Dios, antes de la fundación del mundo, Él nos escogió, pues, hermano. Amén. Hay una escogencia, ¿se da cuenta? Así Juan es, Señor. 3:16 dice lo siguiente, ahí viene el texto, porque de tal manera, ahora este es nuestro Señor Jesucristo hablando, hermano. Amén. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora piense, nosotros hemos escuchado este texto por años. Amén. Pero Nicodemo está escuchándolo por primera vez. Gloria a Dios. Amén. Nadie lo había hablado, hermano. Amén. Ningún profeta lo habló. Ahora aquí, hermano, está nuestro Señor Jesucristo hablando esto. Señor, amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, Amén. mas tenga vida eterna. Amén. Sin duda que este es uno de los versículos más conocidos en el mundo entero, hermano, y uno de los versículos más amados de la Escritura. El motivo por el cual Dios envió al Mesías, dice la Biblia, que fue porque amó a este mundo malo, pues, hermano. Amén. Este mundo malo y pecador. Entonces, como ya lo hemos hablado, todo esto es parte de su plan de redención. Amén. Amén. Como ya se indicó en este capítulo, toda la humanidad es completamente pecadora, hermano. La Biblia dice que está completamente perdida sin Cristo. Y también dice la Biblia que es incapaz que nosotros nos pudiésemos salvar a nosotros mismos, hermano, Amén. por medio de esfuerzos humanos. No. Miren lo que dice Tito. Tito capítulo 3, versículo 4. Tito 3:4 dice lo siguiente. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, Amén. por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y ahora mire lo que dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces nos damos cuenta que no hay ningún mérito, hermano. Es un plan de redención, hermano. Amén. Amén. Nosotros, como dice la Biblia, le amamos porque Él nos amó primero, dice la Amén, Biblia. Señor. Ahora, cuando dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, eso no quiere decir, hermano, que todo el mundo será salvo. Así es, Señor, amén. Sino que, mire lo que está diciendo, lo que está indicando es que para que todo el mundo sea salvo, entonces solo hay un camino. Amén. Eso es lo que está diciendo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Para que todo aquel que en él crea, o sea, lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo es indicando el camino a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único en su clase. Amén. 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 Y ahora mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 14, versículo 6.
¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea Amén. no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora miren lo que dice Jesús en San Juan 14, versículo 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino Amén. y la verdad y la vida. Amén. Amén. Y nadie Así es. viene al Padre sino por mí. Amén. ¿Dónde queda Mahoma? Ajá. ¿Dónde queda Buda, hermano? Amén. ¿Dónde queda el Papa? ¿Dónde quedan los obispos? Sí, Señor, amén. Correcto, Padre, No amén. tienen cabida, hermano. Correcto. El único es Jesucristo. Amén. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo Sí, inclusive he escuchado por ahí, hermano, diciendo, bueno, si usted no acepta al profeta, usted no es parte de Dios. Eso es un error, hermano. En primer lugar, el profeta nunca lo dijo, hermano. Amén. Señor. Así es, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Ahora Jesús está diciendo que no hay otro camino fuera de él. Amén. Pablo dice que Dios le elevó a lo más alto a Jesucristo y su nombre, dice la Biblia, es sobre todo nombre. Es Correcto, verdad. Padre, amén. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 9, Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó, o sea, lo levantó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Sí, Señor. ¿Dónde quedan aquellos que no creen en Jesucristo, hermano? Correcto, así es, Señor. Oh, amén. No Padre. tienen remisión de pecado, hermano. Qué tremendo. Sí, amén, ¿Sabe qué? Señor. Llega a dar pena, hermano, porque en este tiempo del fin la gente está tan confundida, hermano. amén, Está amén. trayendo nuevas dogmas, nuevas doctrinas. ¿Sabe qué? Con el único afán, pienso yo, pues, hermano, es de hacerse famoso. Es de hacerse un nombre. Pero resulta que se están jugando la vida eterna. Amén. Al decir eso ya están siendo perdidos, pues, hermano, porque están negando el nombre de Jesucristo. Amén. Por sí, eso es que Señor. nuestro Señor está indicando el camino a Nicodemo. Así ¿Se da es. cuenta? Amén. Entonces, aquí está el misterio de la vida eterna, de cómo ser parte de la vida eterna. ¿Se da cuenta? Amén. Dice, Señor. para que todo aquel que en Él cree, en el Hijo, ¿se da cuenta? Amén. No se pierda, Amén, Señor. mas tenga vida eterna. Amén. No es cualquier clase de vida esa, hermano. Correcto, Solo Padre, el que amén. cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Solo el que cree en Jesucristo no se puede perder. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero mire, ¿sabe qué? Que el nombre Jesucristo ha sido llevado, ha dado la vuelta a todo el mundo, pues, hermano. Correcto, así es, Señor. amén. Y usted ha visto hombres impíos hablando de Jesucristo, pues, hermano. Así es, Señor. Fíjese amén. que hay políticos que han dicho, bueno, yo no creo en Jesús, yo no creo en la Biblia, yo no creo en la palabra, pero en el hecho de muerte, ellos han dicho, el Señor Jesucristo tenga misericordia de mi vida. Yo me recuerdo, hermano, el ex presidente de Venezuela, el que murió, no me recuerdo cómo se llama. Chávez. Chávez, fíjese que Chávez dijo que él no creía en Jesucristo, lo dijo, hay videos ahí, hermano. Él dijo, no, yo no creo en Jesucristo, no, esas son puras cosas, son fables. Y después cuando a él le dio el cáncer, hermano, entonces él dijo, bueno, yo estoy llorando a Dios, estoy llorando a nuestro Señor Jesucristo. Y hay un video donde él confiesa eso, hermano. Pero hombres lo confiesan de labios nada más. Por Correcto, hermano. así es, Señor. Amén. De labios. Entonces, fíjese que yo he escuchado creyentes que son de allá de Estados Unidos cuando hablan de Donald Trump, porque hay muchos hermanos que hablan que Donald Trump es el único que puede traer la paz de Cristo cuando la Biblia dice que no habrán tiempos mejores, pues, hermano. Amén. Entonces ellos están buscando una falsa paz, ¿se acuerdan? Amén. La paz que el mundo da, no la paz que da Jesucristo, ¿se da cuenta? Así Amén. es, Señor. Amén. Y entonces fíjese que hablan y hablan de Donald Trump, muchos hablando de que él es el gran libertador, que viene el Ciro y el mensaje, olvídese. Pero ¿qué es lo que dice los creyentes que viven allá? Lo han visto en adulterio, lo han visto en diferentes cosas que están investigando, hermano. A ver. Entonces, pero mire, hermano, ¿qué es lo que pasa con aquellos que oyen su palabra y no creen?
¿Se da cuenta? Sí, Señor. Porque Amén. nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos viendo, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, Amén. Amén. no se pierda. Pero ¿qué pasa con aquellos que escuchan su nombre y no creen? Amén. Lucas capítulo 8. Busque Lucas capítulo 8. Esta escritura, hermanos, nos sorprenden, hermanos. Gloria a Son Dios. tremendas, hermanos. Lucas capítulo 8. Busque tranquilamente, hermano, para que lo pueda subrayar, eso si es que tiene. Versículo 12, Lucas 8, 12. Lucas 8, 12 dice así la palabra del Señor. Dice, ahí él está hablando de la parábola del sembrador, por hermano, amén. Amén. Dice, y los de junto al camino, mire, son los que oyen. ¿Qué es lo que oyen? La palabra, ¿cierto? Amén. Amén. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Amén. ¿Para qué? Para que no crean y se vuelvan. Entonces se da cuenta, hermano, que cuando Pablo dice que hay un poder engañoso Sí, Señor, amén. para que crean a la mentira, Amén. ¿se da cuenta? Amén. Entonces nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo dijo, bienaventurados aquellos que creen en su nombre, pero también habló aquellos que escuchan la palabra y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Sabe por qué no quiere que crean y se salven? Porque su nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Amén. Por eso es que usted ha visto mucho, ¿cierto? Llegar aquí, estar un tiempo y se van. Llegar, estar un tiempo y se van. Y después usted ha sabido de esas personas y lamentablemente llevan una vida Así es. no conforme Así es, Señor, a amén. creyente. Amén. Y usted, Sí, nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, hermano. Así es, Señor. Pero es la realidad, hermano. Amén. Y usted ve en muchos lugares, hermano, y usted dice, oye, pero si ella era, pero ahora mira cómo está su condición. Y usted se da cuenta, hermano, Así es. porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Se da Amén. cuenta? Señor. Entonces, si usted se da cuenta, hay mucha gente que puede oír la palabra, hermano, Correcto, sí, como Señor. aquellos fariseos que estaban allí, Amén. siempre iban donde predicaba nuestro Señor, iban a escuchar, hermano, pero la palabra no produjo nada en ellos. Amén. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Señor. Entonces, ellos pueden oír, pero no creen para que no se salven. Amén. ¿Y qué es lo que pasa? Dice la Biblia que es el diablo. Nuestro Señor dice que es el diablo quien les quita la palabra. ¿Lo leyó? Amén. Amén. Es el diablo quien les quita la palabra Así es, Señor. de su corazón. Y entonces, ¿qué hace el diablo? Le entrega doctrinas de hombre, Así es, con Señor, amén. sistemas de hombre, con sistemas Amén. religiosos, Amén. amando más las obras de la Así es, carne Señor. que la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Amén. Gloria a Sí, Dios. Señor, amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Les presenta otro camino. Amén. Amén. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Amén. Pero el diablo les presenta otro camino, otra alternativa de salvación. Amén. Por eso es que el otro día yo escuchaba, hermano, a unas personas que decían, bueno, yo creo que Dios para todos es igual, pues bueno, pueden estar los musulmanes, pero Dios puede de una u otra forma llegar a ellos. No es así. Así es verdad. No es así. Así es, Señor. Pensar así es un error. Amén. Sí, Señor. Hay que entender que ninguno que no viene a través de Cristo se salvará. Es verdad, Amén. Padre. Amén. Sí, Señor. Esa es la realidad, hermano. Amén. Amén. Ninguno que no viene a través de Jesucristo se salvará. Amén. Oye, pero esa persona es buena, hace buenas obras, de hecho tiene muy buen carácter. Oye, lo único que le falta es a Jesucristo. Bueno, pues tengo que decirle que está perdido, porque Amén. le falta a Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Eso es lo que enseña la Biblia. Sí, mi Cristo. Amén. Sí, Señor. San Juan, capítulo 6, versículo 37, dice lo siguiente. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Amén. Oye, hermano, ¿por qué esa persona que es tan buena no acepta a Jesucristo? Porque el Padre no lo ha guiado a Cristo. Amén. ¿Se da cuenta? Mm, sí. Oiga, pensemos un poquito. Oye, pero don Francisco ha hecho tantas obras. Teresa de Calcuta ha hecho tantas obras. Oye, pero hay muchas personas que han hecho buenas obras.
Pero eso no es, la salvación no es por obras. Amén. Amén. sí, Todo Señor. lo que el Padre me da, vendrá a mí. Amén. Y al que viene a mí, no le echo fuera. Amén. Sí, Señor. Amén. O sea, en otras palabras, el que me recibe, el que acepta mi nombre, Jesucristo, Amén. yo no le echo fuera. Amén. Solo los que tienen la vida eterna no se perderán. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo los que tienen la vida eterna no serán engañados, no serán vencidos. Juan capítulo 3, versículo 17, mire lo que dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay que entender lo que está diciendo aquí. Sí, amén. ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ahora, los que se pierden van a ir al juicio, ¿cierto? Amén. Al juicio eterno. Los que rechazaron la verdad, los que rechazaron la palabra, los que rechazaron a Jesucristo, ¿van a dónde? Al juicio eterno, ¿no es así? Amén. Y luego al lago de fuego. Pero miren lo que dice. San Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro Señor Jesucristo no vino para juzgar. Amén. Ponga atención a eso. Y lo vamos a leer según la palabra. Amén. Él vino ¿para qué? A salvar el mundo. Amén. 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 ¿Y qué pasa con aquellos que rechazan la palabra si Él vino a salvar al mundo? ¿Qué pasa con aquellos que escucharon y no creen? Recuerde, aquí nuestro Señor Jesucristo le está hablando a Nicodemo. Amén. Porque el Sanedrín estaba negando a Jesucristo. Así es. Y amén. Nicodemo vino a hacerle preguntas y nuestro Señor le empieza a hablar sobre la vida eterna. Entonces nuestro Señor Jesucristo le está revelando tanto a él como a nosotros. ¿Se da Amén. cuenta? Amén, sí, Gloria a Dios. Señor. Porque Amén. mire, yo he visto a muchos congregarse por mucho tiempo en una iglesia, por muchos años. Y de pronto, ¿sabe qué? Yo ahora no lo veo así. Yo ahora creo que puedo ser salvo de esta otra manera. Tantos años, hermano. Y yo lo digo porque me tocó verlo hace poquito nomás. Correcto. Así es. Amén. Amén. Y Nicodemo, fíjese que él se estaba rodeando con incrédulo, con blasfemo. Y entonces el profeta dijo, aves del mismo plumaje se juntan, pues hermano. Amén. Entonces cuando hay un blasfemo y empieza a hablar con otro, y ese otro no tiene a Jesucristo, después empieza a hablar blasfemia, pues hermano. Así es, amén. Ellos iban a escuchar al Mesías, oían cada una de sus predicaciones, pero que dice la Biblia que ellos cerraban sus corazones. Amén. Es verdad, amén. Entonces, mire lo que dice en San Juan capítulo 12. Qué interesante, hermano. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Mire lo que hacían los fariseos. Lo que hacían los saduceos, lo que hacía el Sanedrín, lo que hacían esos maestros que eran maestros de la fe, pues hermano. Amén. San Juan capítulo 12. Aquí nuestro Señor Jesucristo, mire lo que va a hablar. Dice, versículo 47. Juan 12, 47 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. ¿Escuchó eso? Amén. Oiga, hermano, esto es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo, hermano. Tenemos que ir aprendiendo porque de repente nosotros vemos a alguien y empezamos inmediatamente a juzgar, pues, hermano. Amén. Oye, ¿qué pasa con ese hermano Así que es, ya no Señor, sabe nada? amén. Y empezamos a juzgar, no, que ya a lo mejor ya está descarriado. No, pues, hermano. Si nuestro Señor Jesucristo no juzgó, Amén. Así es, Señor. entonces amén. nosotros tenemos que aprender de él, pues, hermano, amén. Amén. Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. Amén. Sí, Señor. amén. Ahora mire lo que dice el siguiente versículo que es tremendo. Dice, el que me rechaza no recibe mis palabras. Tiene quien le juzgue. Ponga atención, ¿quién le va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Amén. Esa verdad. Oh, hermano, Gloria a Dios. qué Amén. tremendo misterio, Amén, hermano. Señor. Amén, 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 amén. O sea, cuando usted le presente el evangelio a una persona y esa persona no lo reciba,
pues entonces usted no lo juzga. Ah, yo ya le hablé a esta persona, no, le he hablado 100 veces, nunca creo. No, usted no le juzgue. Nuestro Señor dijo, no le vino a juzgar. Y ahora, ¿quién lo va a juzgar? La palabra. Amén. La palabra. Usted Amén. descanse. Amén. Usted ya hizo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Oiga, de aquí de nuestros vecinos, todos saben que nosotros somos creyentes. Ya todos saben que aquí hay una iglesia, fíjense. Sí. El otro día me dijo un joven que ahora vende fruta ahí, me dijo, oye, así que hiciste una capilla, me dijo. Una capilla, me dijo. Yo le dije, bueno, sí, hay una iglesia donde nos reunimos los hermanos, los creyentes. Pero ¿usted cree que ellos han venido para acá? Oye, me gustaría. Y saben, porque hemos hablado con ellos. Otros más por allá. Hiciste una iglesia, digo, la cuestión que hiciste, y hablando en contra de la palabra, hermano. Amén, Señor, amén. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Entonces, de aquí hay muchos, Así es. pero ninguno de ellos quiere aceptar la palabra. Así Usted es. ya la habló. Ahora, esa misma palabra les juzgará, no serán inocentes, Amén. les juzgará en el día postrero. Amén. Sí, Señor, amén. Dice la Biblia que Dios no da por inocente al culpable, hermano. Amén. Amén, Señor, Que Dios nos amén. ayude. Amén. Jesucristo nos enseña que su palabra es quien juzgará a los que no creyeron en Él. Así Amén. es, Todo Señor, el amén. mundo ya es responsable, hermano. Oiga, ¿cuántos programas de radio, cuántos programas de televisión, Amén. en YouTube, en internet, en esos WhatsApp, en esos Instagram y tanta... Oiga, usted coloca ahí y le salen mensaje. Ya nadie es inocente, hermano. Amén. Fíjese que en China, hermano, en China, un país que uno dice que es anticristiano, que es anticomunista, fíjese que la noticia es que se van a imprimir no sé cuántos millones de Biblias, hermano, para repartir a los creyentes que hay en China. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que por todo el mundo Amén. sería entregado este mensaje. ¿Se da cuenta? Amén. Todo el mundo ya es responsable por lo que ha oído. Amén. O rechazan o reciben. Amén. O rechazan su palabra o reciben Así su es, palabra. Señor, amén. Eso depende ahora de cada persona. Amén. ¿Se da cuenta? Ahora, mire lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo. ¿Por qué le hablo siempre lo que le dice a Nicodemo? Para que usted entienda. Yo, hermano, ignoraba, hermano, que esta conversación la haya tenido con Nicodemo. Tantas veces que he pasado por ahí, yo pensaba que esto nuestro Señor Jesucristo lo había predicado y no había sido una conversación en secreto. Gloria a Dios. Como diciendo esto solo para creyentes. Amén. Por eso es que Dios nos habla aquí, ¿se da cuenta? Gracias. Solo para creyentes. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Señor. Juan 3:18, miren lo que dice. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo hablando con Nicodemo. Después de haberle dicho, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora miren lo que dice, versículo 18, dice, el que en él cree, ¿en quién? En el Hijo, en el unigénito, amén. El que en él cree no es condenado. ¿Escucharon? Amén. Pero el que no cree ya ha sido condenado Amén. porque no ha creído en el nombre. ¿Cuál nombre? Jesucristo, Amén. del unigénito Hijo de Dios. Amén. Y pensar, hermano, que una vez un creyente del mensaje, hermano, que se jacta, que es un estudioso, me dijo, la sangre de Cristo ya no tiene poder en este tiempo del fin. Hombres atrevidos, hermano. Ellos piensan, wow, yo le dije al hermano Germán, tremendo mensaje que le entregué. Ya no creo en la sangre de Cristo. Oiga, hombres creyendo por años, Amén. siendo condenados por sus Así es, dichos. Señor, Así es, amén. amén. Recordemos que estamos analizando los comienzos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Amén. Fíjese que cuando nuestro Señor Jesucristo tuvo su encuentro con Nicodemo, fíjese que todavía estaba predicando Juan. Oh, Rey de Gloria, sí, Amén. Señor. Yo le amén. estoy para que usted Amén. entienda, hermano. Uno de repente dice, bueno, su encuentro con Nicodemo tiene que haber sido como en la mitad de su ministerio, a lo mejor. No, no, no. Era en los primeros días de su mensaje, hermano. Amén. ¿Se da cuenta?
Y Jesús le dice a Nicodemo, el que en él cree no es condenado. En otras palabras, Nicodemo, si tú crees que yo soy el Cristo, Amén. tú no serás condenado. Amén. Eso le está diciendo. Amén. Nicodemo, si tú crees que a través de mi sangre que será derramada uno de estos días, tienes que saber que en esa sangre hay perdón de pecados. Amén. Tú no serás condenado. Amén. Así es, Padre. Amén. Nicodemo, pero tengo que decirte algo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Así es, Señor. Amén. Ahora, pensemos un poquito. Nicodemo se dirigió después de esta conversación con Jesús al Sanedrín y ahí estaban todos hablando en contra de Jesucristo. Y él meditando en su corazón, ay, pero si lo que yo hablé con él, esa conversación secreta que tuve con él, mi alma me dice que él es el Cristo, pero yo veo aquí que todos mis amigos, los que por años hemos estado en el Sanedrín, los que por años hemos estado juzgando al pueblo, ninguno de ellos quiere creer y yo se los quiero presentar. Y fíjense que la Biblia, después le voy a mostrar la cita donde él les presenta y defiende a Jesucristo y Nicodemo se lleva una tremenda reprensión, por hermano. Oh, Rey de Gloria. Así es, Señor. Entonces, no, lo que nos quiere decir es que Nicodemo sí creyó, Amén. hermano. Amén. Sí, Amén. Señor. Bueno, sigamos. Ahora, Nicodemo, tú tienes que decidir si crees en mí o no. Porque, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Porque no ha creído en el nombre, ¿se da Amén. cuenta? Amén. Del unigénito Hijo de Dios. Así es, Señor. Ahora, Amén. Pedro y Juan, después de ir al aposento alto y luego de ser llenos del Espíritu Santo, hermano, dice la Biblia que ellos testificaron públicamente, hermano, ahí ante los líderes de Israel, hermano. Amén. No me recuerdo si ante el Sanedrín, pero ahí estaban unos ministros, hermano, amén. Y ellos dijeron que solamente a través de Jesucristo hay vida eterna. Amén. Ellos testificaron del nombre, ellos dieron a conocer el nombre, ¿se da cuenta? Amén. Porque recuerdan que, ¿qué es lo que dicen de mí? Y uno decía, bueno, uno dice que tú eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista resucitado. Pero ¿qué dicen ustedes de mí? Así es. ¿Y qué es lo que dijo Amén. Pedro? Pedro dijo, tú eres el Cristo, Amén. Amén. el Hijo del Dios. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pedro? Que él, Pedro, aun con todas esas cosas que él tenía, hermano, pero él había cruzado, hermano, ya estaba dentro del reino de los cielos, Amén. hermano, con todos sus errores, hermano, Amén. con todas sus cosas, pero Pedro ya creía en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, hermano. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted qué cree? ¿Dónde cree que está usted, hermano? Aleluya. ¿Dónde cree que está usted, hermana? Usted que ha creído en Jesucristo, usted está dentro del reino de los cielos. No importa sus debilidades, no importa sus problemas, hermano, no importa cómo usted vive, usted ya tiene vida eterna. Sí, Señor. Porque esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Yo cuando escucho a la gente decir, oye, pero ¿qué es lo que pasa con los musulmanes? ¿Qué es lo que pasa con los budistas? Ellos son gente buena igual, no son gente mala, ellos creen. Pero ¿qué quiere que le haga yo? Yo no inspiré esto, hermano, lo inspiró el Espíritu Santo. Amén. Fue Dios mismo escribiendo cada palabra, hermano. Amén. Dice, y en ningún otro hay salvación. Gloria a Dios. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres Amén. en que podamos ser salvos. Amén. Sí, Señor. ¿Escucharon? Amén. Amén. Nadie puede ser salvo de otra forma. Correcto. Nadie puede ser salvo de otra manera. El verdadero creyente conoce el nombre que está por sobre todo nombre, dice la Biblia. Amén. Usted sabe que no es la iglesia, hermano. Usted solo sabe. Amén. Usted sabe que no es la denominación. Usted sabe que no es ningún ismo, hermano. Amén. Usted sabe que, yo pertenezco al mensaje. Da lo mismo, eso le da lo mismo a Dios. Amén. Solo creyendo en Jesucristo. Amén. Solo en Él hay vida eterna. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios para Amén. siempre. Sí, Señor. Jesús, Amén. en estas palabras que le está revelando a Nicodemo,
Yo estoy sintiendo que Él está abriendo los 7 sellos. Aleluya. Mira, Amén. Nicodemo, los 7 sellos. Yo pienso que el corazón de Nicodemo, hermano, saltaba, hermano. Amén. ¿Por qué? Al fin encontré la vida eterna. Aleluya. Al fin estoy encontrando la vida eterna. Al fin estoy sintiendo seguridad en mi Amén. caminar. Amén, Señor. Gloria a Dios para Gloria a siempre. Sí, Padre, amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. San Juan capítulo 3, versículo 19, en los últimos versículos, ya vamos a ir terminando, dice, y esta es la condenación. Amén. Oiga, hermano, o sea, Correcto, Padre. nuestro Amén. Señor Jesucristo, miren todo lo que le está diciendo a Nicodemo. Yo creo que ese fue un tremendo culto de avivamiento, hermano, Amén. que estuvieron, hermano. Gloria a Yo Dios. no me imagino, hermano, a Nicodemo siendo reprendido o siendo avergonzado, sino que yo me imagino a Nicodemo, ¡aleluya! Por lo que tú me estás revelando, ¡aleluya! Porque tu palabra me estoy sintiendo identificado con ella. Gloria a Dios. ¿Qué importa las amistades? ¿Qué importa el mundo? ¿Qué importa el que dirán? ¿Qué importa el Sanedrín? Gloria a Dios para siempre. Yo me imagino a Nicodemo, hermano, saliendo aún en su vejez, gozoso, hermano, a su casa. Gracias, maestro. Gracias, mi Salvador. Oh, gloria a Dios. Yo pienso que en ese momento la vida de Nicodemo cambió, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y esta es la condenación, Amén. que la luz vino al mundo Esa es la y los verdad, hombres Padre. amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz Amén. y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahora, usted sabe, hermano, nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que Él vino a hacer una separación. Por Amén. amén. Y pensemos un poquito, hermano, allá en el Génesis, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que en el principio, ¿cierto? Dios, ¿cierto? ¿Qué vino a hacer? A separar, ¿cierto? La luz de las tinieblas, hermano. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que siempre, hermano, la palabra trae una separación, hermano. Amén. Amén. Entonces, dice la Biblia que son condenados, ¿cierto? Aquellos que desprecian la luz. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué lo condena? Nos dimos cuenta que es la misma palabra la que los condena a ellos. Entonces, Amén. Dios nos dará por inocente al culpable. Entonces, la luz, ¿quién es la luz? Jesucristo, ¿cierto? Amén. Jesucristo vino al mundo, pero ellos, ¿qué dice la Biblia? Amaron más las tinieblas que la luz. Así Amén. es, Señor, amén. No quisieron dejar las tinieblas. Correcto, Padre. No quisieron dejar su pecado. Ellos rechazaron a Jesucristo. Ellos no quisieron tener un cambio de vida. Ellos no quisieron tener un nuevo nacimiento, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasó con ellos? Ellos, dice la Biblia, ellos rechazaron el camino hacia la vida eterna, hermano. Rechazaron su palabra. Pero ahora, mire lo que dice, hermano. El versículo 21, mire, dice, más el que practica, o sea, el que es un hacedor, ¿cierto? Uno que ejecuta, ¿cierto? Dice, más el que practica la verdad viene a la luz. Amén. O sea, si usted empieza a vivir su palabra, entonces de la oscuridad, de a poco usted se va acercando a la luz. Correcto, Amén. sí, Señor. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Amén, Eso es lo que está Señor. diciendo nuestro Señor. Correcto, mi A Señor. medida que usted más viva la palabra, a medida que nosotros más vivimos la palabra, entonces dice, la verdad viene a la luz. Amén. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. En otras palabras, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Las Sí, cosas Señor. viejas pasaron, Amén. ahora son todas hechas nuevas. Amén. Gloria a Dios para siempre. Si usted practica la verdad, entonces obligatoriamente a la luz de Jesucristo, lo que Él está enseñando, entonces la luz viene a nuestras vidas. Amén. Amén. Amén, Nuestro Señor dijo que Él era la luz del mundo. ¿Usted Sí, sabe eso? amén. San Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Amén. El que me sigue, ¿qué dice? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Gloria a Dios, eso está en Juan capítulo 8, versículo 12. Amén. Amén.
Entonces vimos que Génesis también dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Amén. Entonces la Biblia nos enseña que las tinieblas producen un desorden. Amen. Por eso que Génesis dice que cuando vino, ¿cierto?, a colocar todo, ¿cierto?, se encontró que la tierra estaba toda desordenada, dice la Biblia. Amén. Ahora, así nos encontró nuestro Señor Jesucristo nosotros, Amén. con una vida totalmente desordenada. Amén. Amén. Señor. Entonces lo que está haciendo Dios allá en el Génesis nos está mostrando así estábamos nosotros. Amén. Y entonces cuando usted Señor. lee Génesis capítulo 1, usted se empieza a dar cuenta que Dios empieza a crear todas las cosas de menor a mayor, Amén. de menor a mayor. ¿Y qué es lo último que hace Dios? ¿Qué es lo último que hace? Él hace a Adán, varón y hembra los creó. Amen. Amén. Entonces, a medida que nosotros avanzamos, entonces ya la luz es total. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra Amén. y lumbrera en mi camino. Amén. Amen. Efesios capítulo 5, versículo 8. Miren lo que nos va a decir Pablo. Usted sabe que el libro de Efesios, hermano, Amén. dice el profeta que es el libro del creyente, hermano. Amén. Amén. Mire lo que Efesios 5:8 dice. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Así es, Señor. En otro tiempo éramos oscuridad, hermano. Amén. Y usted se ha dado cuenta que usted cuando va en la calle y está la oscuridad, ¿qué es lo que hay ahí en la calle? Fíjese que está hediondo a orina, hermano. Amén. Amen. ¿Y qué más? Está hediondo porque la gente va a dejar la basura ahí en ese lugar, hermano. Es un lugar, cuando usted va caminando ahí, se encuentra que hay hombres que son de esos que viven en la calle durmiendo, hermano. A ellos no les molesta la suciedad que hay ahí, pues, hermano. Amén. Pero cuando usted pasa donde está toda esa oscuridad, hermano, a usted en primer lugar le entra un temor. No vaya a ser que aquí en este lugar me vayan a asaltar. Amén. Lo otro es que usted empieza a avanzar y empieza a sentir la hediondez de esos callejones, hermano. Amén. Amén. Y Pablo aquí está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, que así era nuestra vida en el pasado. Amén. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Así es, Señor. Más ahora sois luz en el Señor. Amén. Amén, Señor. ¿Se da cuenta? Amén. La única forma de que nosotros seamos luz es estando en Cristo. Amén. Así es, Andad como hijos de luz. Amén. Señor. Amén. Amén. Entonces de ahí nos rescató nuestro Señor Jesucristo, hermano. Así es, No Señor. había nada bueno en nosotros. Amén. Todo en nosotros, dice la Biblia, que era tinieblas. Amén. Amén. Amen. ¿Qué es lo que teníamos? Malos pensamientos, robo, contienda, adulterio, lascivia, Amén. ¿cierto? Malicia. Todo era oscuridad, pues, hermano. Amen. Entonces tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo, la luz del mundo. Así es, Y Señor. desde allí ya no andamos, dice la Biblia, más en tinieblas. Amén. Nos sacó, dice la Biblia, ¿se acuerdan esa alabanza De antigua? tinieblas De tinieblas a la luz. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Amén. Amén. ¿Escucharon eso? Sí, amén. Amén. Señor. ¿De qué linaje es usted? Yo pertenezco al linaje de Jesucristo. Amén. Amen. Ah, pero ¿qué es lo que eres chileno? ¿De dónde, hermano? ¿De dónde usted viene? ¿De dónde? No, pues hermano, yo vengo de Cristo, pues, hermano. Amén. ¿Qué importa, hermano, la nacionalidad, hermano? Amén. Cuando nos vamos para allá, olvídese, hermano, que nosotros vamos a ir, yo con el carnet de identidad representando de qué país venimos. No, sí. Nosotros vamos a irnos para arriba porque tenemos el sello del Amén. Espíritu Santo, hermano. Amén. Gloria a Dios para siempre. Mas vosotros sois linaje escogido, Amén. real sacerdocio, Amén. nación santa, Amén. pueblo adquirido por Dios, Amén. para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a Amén. la luz admirable. Amén. ¿Para qué nos llamó Él? ¿Para qué nos llamó? Para Amén, que Señor. anunciemos. Sí, Señor. Cuando usted, hermano, cuando usted, hermana, vaya por ahí con sus amistades y le pregunte, ¿por qué tú eres tan diferente? Oye, ¿por qué tú aquí? ¿Por qué tú? Lo que pasa es que yo tengo una nueva nacionalidad. ¡Ah! ¿Un nuevo género? ¡No! Amen. Una nueva nacionalidad. ¿Y Amen. qué es lo que eres? Soy cristiano. Pero, hombre, mujer, ¿de qué me estás hablando? Y entonces ahí, Amén.
usted entrega. Y entonces, como nuestro Señor Jesucristo le dijo, y el que creyere, este será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Ahí usted entregó nada más, pues, hermano. Amén. Amén. Señor. Entonces, después de que Nicodemo tuvo su encuentro con Jesucristo, la Biblia lo nombra en 2 oportunidades. Amén. Con esto vamos a terminar. Busque San Juan, los que quieran buscarlo. Y fíjese que en estas 2 oportunidades defendiendo la palabra. Gloria a Dios. Señor. San Juan, capítulo 7. Amén. Nicodemo capítulo 7, versículo 50. Entonces dice, perdón, Nicodemo, San Juan capítulo Amén. 7, versículo 50. Dice así la palabra del Señor. Les dijo Nicodemo, dice, ahí hay una coma, el que vino a él de noche, es para Amén. identificarlo, ¿se da cuenta? Amén. El cual era uno de ellos, uno de los fariseos. ¿Qué es lo que dice aquí? El cual era. Amén. ¿Qué es lo que es eso? Pasado. Amén. El cual era uno de ellos. Mira lo que dice el versículo 51. Lo que dice Nicodemo, defendiendo a Jesucristo porque los fariseos lo estaban acusando. Dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Ahora mire lo que le responden a Nicodemo. Respondieron y le dijeron a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? Recuerde que Jesús era reconocido porque era de Galileo. Amén. ¡Ah, Nicodemo! ¿Eres tú también Galileo? Miren lo que le responden a Nicodemo. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Si usted se da cuenta, ahí están regañando a Nicodemo. ¡Ah! ¿Ahora eres tú también Galileo, Nicodemo? No teníamos idea que eres de allá. Entonces, ¿qué estáis haciendo en el sacerdocio? Lo están regañando, hermanos. Gracias, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Por eso es que ahí dice uno que había sido como ellos, ¿se da cuenta? Ahora, en San Juan capítulo 19, versículo 38 dice, después de todo esto, 19:38 dice, después de todo esto José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, ¿qué es lo que era José de Arimatea? Discípulo. Discípulo de Jesús. ¿Se da cuenta? Pero secretamente, Gloria a Dios. Amén. por miedo de los judíos. O sea, hay muchos que son discípulos y guardan secreto. Oye, ¿tú por qué vives así? ¿Por qué vistes así? Bueno, porque es mi estilo, po. Pero ¿hay algún secreto? Mi estilo. Y su estilo es Jesucristo. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Y así era José de Arimatea, ¿se da cuenta? Pero secretamente por miedo de los judíos. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo. Y nuevamente, mire, el que antes había visitado a Jesús de noche, para Amén. reconocerlo, ¿eh? Para él. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Amén. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que ya Nicodemo ya no se avergonzaba, hermano. Gloria a Dios. Nicodemo Amén. ya, porque dice que José de Arimatea, él secretamente, pero Nicodemo, él pescó un perfume, pescó el cuerpo, Amén. no podían estar mirando los demás del Sanedrín, pero Nicodemo ya su vida había cambiado, pues, hermano. Así es, Entonces, Amén. vemos que la Biblia se encarga de decirnos, hermano, que la luz de Cristo quitó las tinieblas de Nicodemo, hermano. amén, Así como hizo con todos nosotros. Así que Dios le bendiga, hermano, hermana. Que esta palabra haga vida en nosotros, hermano. Gloria a Dios para siempre. Qué precioso es, hermano, hablar de estos misterios, hermano. Amén, sí, Señor. Como que yo siempre cuando veía esas películas cuando chico, hermano, de la vida de Jesús, yo siempre miraba a Nicodemo y a José de Arimatea y yo decía, "Ucha, ojalá que se hayan salvado, ojalá". Y esto me da a mí a entender que ellos fueron parte, hermano, del reino de los cielos. Sin duda que allá nos vamos a reunir con él, hermano.
cuando ellos mueren, hermano, yo el otro día pensaba, hermano, y yo decía, wow, a medida que nosotros vamos avanzando, el profeta dijo que esto era como una pirámide, y nosotros vamos avanzando, y de pronto uno parte en los brazos de nuestro Señor Jesucristo y produce una tristeza a los que están acá abajo. Pero aquí arriba se abre así, pues, hermano, y ahí está lleno de creyentes, pues, hermano. Y entonces lo ven y le dicen, ¡wow! ¡Venciste! ¡Venciste! Y entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Esa persona no siente frío, no siente calor, no siente dolor, no. Lo único que siente es alegría nada más. Esa alegría poder haber vencido. Y ahora nosotros vamos aquí subiendo, pues, hermano, para poder llegar a esa gran fiesta, hermano. Así que ahí vamos a ver a todos estos héroes de la fe, a todo esto, y sin duda que ahí va a estar también Nicodemo, hermano. Así que vamos, póngase en pie, vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Dios le bendiga grandemente. Amén. ¿Está contento? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.